¿Y si te dijera que existen códigos invisibles, ocultos entre las líneas de la Biblia, capaces de abrir portales espirituales, alterar la conciencia y acercarte al propio Creador? ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de las palabras de la Torá se esconden códigos secretos, capaces de revelar el poder divino más puro y transformador? Hay 72 nombres, 72 claves místicas que, según los antiguos maestros, tienen un inmenso poder de curación, protección e iluminación. ¿Pero qué significan realmente estos nombres? ¿Y cómo pueden realmente cambiar la realidad que nos rodea? Prepárese para explorar los profundos misterios de la Cábala y descubrir cómo estos códigos divinos, perdidos en el tiempo, pueden contener la clave para una conexión más profunda con el Creador. Hoy vamos a revelar los 72 nombres de Dios y lo que tienen para ofrecerte. La mayoría de las personas ve las Sagradas Escrituras como un conjunto de leyes, historias y profecías. Pero a los sabios de la antigua tradición mística hebrea, la Torá no es solo un libro, pero es un mapa codificado. Un tejido divino, donde cada letra, cada palabra y cada espacio entre palabras, contiene una vibración espiritual, un eco de la voz del Creador en el instante mismo de la creación. Pero en la profundidad del texto hebreo original, oculto a los ojos comunes, se encuentra uno de los mayores secretos de la espiritualidad, los 72 nombres de Dios. No nombres como Elohim o Adonai, que encontramos en las traducciones convencionales. No. Estos son nombres invocales, compuestos únicamente por secuencias de 3 letras hebreas, formando combinaciones poderosas, codificadas directamente en el libro del Éxodo. Pero, ¿por qué 72? ¿Y qué significan estas combinaciones? ¿Por qué los sabios aseguran que no deben ser pronunciadas, sino meditadas con reverencia? ¿Cómo pueden estos códigos invisibles, ocultos en la Torá, tener el poder de transformar el alma humana, sanar heridas invisibles y abrir caminos donde antes solo había desierto? Ni si los cabalistas no veían la Torá como una simple narrativa. Ni si ellos, cada letra era una chispa, una herramienta espiritual, una llave. Y los 72 nombres de Dios eran las llaves maestras. En este viaje, te llevaré a través del velo de la tradición hebrea, hacia los pasajes del Éxodo donde ocurrió uno de los eventos más misteriosos de la Biblia, la apertura del Mar Rojo. Ni si justo allí, en ese momento de milagro, donde nace este código divino. Ni si párate. Lo que vas a escuchar no es común. Este conocimiento fue protegido, oculto, pasado de maestro a discípulo por siglos. No estamos hablando de superstición. Estamos hablando de una sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y las religiones. En este episodio, desvelaremos el misterio de los 72 nombres de Dios, códigos divinos que siguen resonando en el alma de quienes se atreven a buscar más allá de la superficie. Códigos que, según la tradición, no fueron creados por los hombres, sino revelados por el cielo. Ni si estás listo para cruzar el umbral. Ni si para comprender el poder oculto de los 72 nombres de Dios, debemos regresar, no solo en el tiempo, sino en el espíritu. Ni si debemos retroceder miles de años, hasta las arenas ardientes del desierto de Egipto, cuando el pueblo hebreo, oprimido y esclavizado, clamaba por liberación. Ni si la escena es conocida, Moisés, el libertador elegido por el cielo, enfrenta al faraón, exige la liberación del pueblo de Israel y, finalmente, conduce a su gente hacia lo desconocido. Ni si en uno de los momentos más críticos de este relato, la apertura del Mar Rojo, donde ocurre un fenómeno que los sabios consideran el punto de nacimiento de los 72 nombres. La Torá, en su versión hebrea original, describe este evento en 3 versículos consecutivos del libro del Éxodo, Éxodo 14:19, 14:20 y 14:21. A simple vista, son apenas narraciones del movimiento de la columna de fuego y la separación del mar. Pero los místicos notaron algo extraño: cada uno de esos versículos posee exactamente 72 letras hebreas. ¿Por qué los cabalistas, maestros del misterio, afirmaron que esto no era una coincidencia? ¿Por qué ellos, la estructura tripartita de estos versículos encierra un secreto? Al tomar la primera letra de cada uno de los 3 versículos, en un orden específico, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de nuevo de derecha a izquierda, se forman 72 combinaciones de 3 letras hebreas. Estas combinaciones, transmitidas a través de siglos,
forman lo que se conoce como los 72 nombres de Dios. ¿Por qué aquí es donde lo visible da paso a lo invisible? ¿Por qué las letras no forman palabras comunes? ¿Por qué muchas de ellas ni siquiera pueden ser pronunciadas? ¿Por qué por decirlo así, fórmulas sagradas, códigos vibracionales que actúan en planos superiores de la existencia? ¿Por qué una Kabbalah? Estas combinaciones representan 72 aspectos del poder divino, 72 facetas de una luz infinita que emana del Creador hacia la creación. Los antiguos afirmaban que Moisés, al alzar su bastón frente al mar, no simplemente actuó por fe o poder humano. En ese instante, canalizó uno de estos nombres. Y fue ese código espiritual, y no el movimiento físico, el que partió las aguas, abriendo un camino donde no existía. ¿Un símbolo? ¿Una metáfora? Quizás. Pero para los cabalistas, este momento representa el principio de una comprensión profunda, que la realidad visible está sostenida por fuerzas invisibles, y que aquel que comprende estos nombres no solo se acerca a Dios, sino que accede a herramientas de transformación espiritual, emocional e incluso física. En los manuscritos antiguos, se dice que cada uno de estos nombres está ligado a una energía específica: protección, curación, sabiduría, amor, redención, silencio interior, claridad y mucho más. Utilizarlos no significa repetirlos mecánicamente. Es necesario contemplarlos, meditarlos, dejar que resuenen en lo profundo del alma. Y he aquí otro misterio: estos nombres no deben ser pronunciados en voz alta. No son conjuros. No son hechizos. Son llaves que abren portales internos hacia estados de conciencia más elevados. La tradición se enseña que usarlos sin preparación, sin reverencia, sin guía, puede ser peligroso. Jugar con fuego sin conocer su naturaleza. Por eso, durante siglos, este conocimiento fue oculto. Unos pocos sabios, maestros que habían dominado la Torá oral, la meditación y el conocimiento espiritual, tenían acceso a estos secretos. Trataba de elitismo, sino de responsabilidad. 72 nombres no son un juego de curiosidad esotérica, sino un legado de luz, ofrecido por el cielo a quienes buscan de verdad. ¿Ya comenzaste a buscar? A simple vista, los 72 nombres de Dios parecen una colección misteriosa de letras hebreas sin significado directo. Como muchas joyas escondidas en las profundidades de la Torá, su formación responde a una geometría divina, una matemática sagrada que escapa a los sentidos comunes. Comienza en el libro del Éxodo, capítulo 14. Utena es conocida: el pueblo hebreo huye de Egipto, mientras el ejército del faraón los persigue. Al borde del mar, atrapados entre las aguas y las espadas. Momento de crisis, desesperación y milagro. En ese instante exacto, la Torá presenta 3 versículos consecutivos: Éxodo 14:19, Éxodo 14:20, Éxodo 14:21, y aquí comienza el misterio. Cada uno de estos 3 versículos, en hebreo original, tiene exactamente 72 letras. 71. 73. Justamente 72. Para los cabalistas, esto no es casualidad, sino señal de una intención divina cifrada. Los sabios enseñan un método sorprendente. Primero, se escribe el primer versículo, 14:19, de derecha a izquierda, como es habitual en el hebreo. Luego, el segundo versículo, 14:20, se escribe de izquierda a derecha, como un espejo invertido. Por último, el tercero, 14:21, vuelve a escribirse de derecha a izquierda. El resultado es una matriz, un patrón misterioso de 3 líneas con 72 columnas. Si en cada columna se alinean 3 letras, una de cada versículo. Si nacen los 72 tríadas sagradas, combinaciones de 3 letras hebreas que no forman palabras comunes, sino códigos vibratorios. ¿Y por qué estas letras? Si presentan. Cada conjunto de 3 letras actúa como una especie de canal energético. Cabalistas afirman que el hebreo, a diferencia de otros idiomas, no es una lengua inventada por el hombre, sino un lenguaje revelado por el Creador, donde cada letra encierra una fuerza espiritual.
Al combinarse en estas tríadas específicas, se generan frecuencias que pueden conectar al alma humana con dimensiones superiores. Ni si el código tiene otro nivel de complejidad. Ni si nombres no solo se leen, se contemplan, se interiorizan. Cada combinación tiene un nombre asociado, una vibración espiritual y un propósito divino. Algunos nombres están vinculados con la sanación interior, otros con la apertura de caminos, con la protección, la sabiduría, la redención, el perdón. Ni incluso hay combinaciones que se dice que pueden romper patrones negativos, maldiciones ancestrales o influencias oscuras. Por ejemplo, el primer nombre formado es Be'eu. Ni según los textos cabalísticos, está relacionado con el amor incondicional y la conexión divina. Otro, Aleph Lamed Dalet, es considerado un escudo espiritual contra las energías destructivas. Cada uno de los 72 nombres tiene una función, un mensaje, una llave para abrir puertas internas. Ni siquiera, no se trata de pronunciar estos nombres como fórmulas mágicas. De hecho, no deben pronunciarse en voz alta sin guía adecuada. La tradición enseña que estas letras deben meditarse en silencio, permitiendo que su imagen y su energía penetren en el alma. Es como encender una llama en la oscuridad del ser. Una conexión sin palabras. Un susurro entre el alma y su fuente. Este proceso de formación no solo revela la estructura de los 72 nombres, revela una realidad oculta en las escrituras, que en los momentos más críticos, Dios dejó mensajes cifrados para los que saben buscar. Que incluso en el caos, hay un orden secreto. Que incluso en el desierto, el alma tiene un mapa para volver a casa. Un mapa está escrito en fuego sagrado, escondido en letras que no se pronuncian, pero que resuenan en la eternidad. 72 nombres de Dios no son simples símbolos místicos para admirar desde lejos. Tampoco son conjuros mágicos vacíos. Son herramientas sagradas, llaves ocultas que abren puertas en el alma y en el universo espiritual. Cada uno de estos códigos contiene una vibración única, un propósito divino y una función específica que actúa sobre distintos planos, físico, emocional, mental y espiritual. En tiempos antiguos, los cabalistas han enseñado que estos nombres pueden activar fuerzas de luz dormidas dentro del ser humano. ¿Pero qué significa esto realmente? Opina que el alma humana es como una lámpara, pero una lámpara que ha sido cubierta por capas de polvo, dolor, trauma, confusión y olvido. 72 nombres no vienen a ser la luz en sí, sino el interruptor. Al meditar sobre ellos, algo se despierta. Algo se activa. Algo se recuerda. Un nombre tiene una función espiritual diferente. Algunos están destinados a la sanación profunda, otros a la protección contra fuerzas oscuras. Hay nombres para atraer la sabiduría divina, para romper bloqueos, para perdonar y liberar heridas ancestrales, para conectar con el alma gemela, o incluso para acelerar procesos de transformación interior. Los cabalistas enseñan que estos nombres no son solo para los eruditos ni para los santos. Están al alcance de todos los que buscan con sinceridad. Pero su uso exige respeto, intención y corazón puro. Ni se trata de repetirlos como mantras vacíos, sino de meditar en ellos con conciencia, visualizando sus letras, interiorizando su energía y pidiendo guía divina. Nis ejemplo, Mei-Sin, es un nombre que se asocia con la sanación espiritual y física. Nis sé que activa la luz curativa de lo alto y ayuda a restaurar el equilibrio en el cuerpo y el alma. Nis Amed Aleph Bab trabaja sobre la conexión con el propósito de vida, ayudando a cortar ataduras con el pasado y abrir el camino del alma. Aleph Lamed Dalet, como mencionamos antes, es un poderoso escudo contra fuerzas oscuras. No solo protege, sino que también fortalece la luz interior del individuo. Y esto no es todo. También hay nombres que abren portales de sabiduría, como Reis Yud Yud, que permite recibir mensajes del alma, inspiración divina o incluso revelaciones en sueños. Nisicros, como Sameh Aleph Lamed, ayudan a romper patrones destructivos heredados de generaciones anteriores, liberando al individuo de cadenas invisibles que lo han aprisionado por años. Ni siquiera bien, la pregunta profunda es, ¿cómo funcionan realmente? Los cabalistas explican que cada letra hebrea no solo representa un sonido o una idea, sino una frecuencia espiritual.
Cuando tres de estas letras se combinan en un nombre divino, crean una onda de energía que resuena con ciertas partes del alma humana. Ni si una parte dormida de tu ser, al ver ese nombre, reconociera un eco del cielo y comenzara a despertar. Ni si esto no depende de creencias religiosas. Ni si hecho, muchos practicantes de distintas tradiciones han experimentado el poder transformador de los nombres. Ni si importa no es el dogma, sino la intención del corazón, la apertura del espíritu y el deseo genuino de alinearse con la luz del Creador. No es coincidencia que estos nombres hayan sido revelados precisamente en el momento más crítico del pueblo hebreo, frente al mar, perseguidos, desesperados, sin salida. Porque así es como muchos de nosotros nos sentimos hoy, rodeados por aguas oscuras, atrapados entre decisiones, temores, pasados que nos persiguen y futuros que no entendemos. Pero como entonces, el milagro también es posible hoy. Los 72 nombres no prometen soluciones instantáneas, pero sí pueden abrir caminos donde antes solo había muros. Pueden traer paz en medio del caos. En medio de la sombra. Dirección en medio de la confusión. Por eso, no deben tomarse a la ligera. Un regalo sagrado, un lenguaje del alma que susurra, no estás solo. Estuviste. Siempre hubo un camino oculto, esperando que lo veas. En un mundo saturado de ruido, velocidad y desconexión, los 72 nombres de Dios emergen como una antigua brújula mística, diseñada no para señalar el norte geográfico, sino el norte espiritual. Aunque nacieron de una revelación bíblica milenaria, su uso no ha quedado encerrado en pergaminos. Al contrario, hoy más que nunca, estos códigos divinos se están redescubriendo como llaves para desbloquear los misterios del alma y del universo. Pero, ¿cómo se usan en la práctica? Aquellos que verdaderamente desean invocar su poder. Meditación visual. La práctica más difundida es la meditación sobre las letras hebreas. No se trata de repetirlas como un rezo, ni de pronunciarlas como una palabra común. Trata de visualizarlas en la mente, una a una, con los ojos del alma. Se cree que al contemplar estas combinaciones, el subconsciente se alinea con su energía espiritual. Imagina cerrar los ojos, respirar profundamente, y comenzar a ver ante ti las tres letras de un nombre brillando como fuego celestial, Aleph Lamed Dalet. Lo haces, puedes enfocar tu intención, protección, claridad, fortaleza espiritual. No hay necesidad de comprender el hebreo. Es un lenguaje del alma, y el alma entiende. Acción emocional y espiritual. Cada uno de los 72 nombres está asociado a un estado interno o a una necesidad vital. Por eso, antes de usar uno, muchos practicantes hacen una introspección. ¿Qué me inquieta hoy? ¿Qué sombra quiero transformar? Deseo atraer. Si alguien está consumido por la culpa, puede meditar sobre ella Yayin, asociado al perdón interior. Otro siente que su camino está bloqueado por miedos, puede acudir a Mem Yudei, que activa la energía del valor espiritual y la fe en medio del caos. Uso ritual y simbólico. En algunas tradiciones místicas, los nombres son escritos a mano en pergaminos pequeños, colocados dentro de amuletos o cerca del lugar de oración. No talismanes mágicos, sino como recordatorios físicos de una verdad espiritual viva. A veces, se encienden velas blancas mientras se medita en un nombre, como símbolo de que la luz divina se enciende dentro de quien invoca. También es común escribir los nombres en un papel y colocarlos bajo la almohada, en momentos de búsqueda profunda, esperando sueños reveladores o descanso reparador. La energía de los nombres no duerme, dicen los antiguos sabios. La vibración continúa obrando en los planos invisibles, incluso mientras el cuerpo descansa. Formación del carácter. Uno de los aspectos más poderosos, y más desafiantes, del uso de los 72 nombres es su aplicación ética. Unos cabalistas insisten en que no basta con meditar sobre los nombres si uno no está dispuesto a cambiar. Porque cada uno de ellos actúa como un espejo espiritual, refleja lo que eres y lo que podrías ser. Utita sobre el nombre que simboliza la compasión, por ejemplo, se verá confrontado con su falta de empatía. Quien usa un nombre para atraer abundancia, quizás se enfrentará a su avaricia. Los nombres de Dios es como invocar una llama, si no estás preparado, puede iluminar o puede quemar. Por eso,
Los verdaderos buscadores no solo los visualizan, ni si viven, los encarnan, ni se esfuerzan por alinear sus pensamientos, emociones y acciones con las energías que estos nombres despiertan. La conexión moderna en la era digital, los 72 nombres han encontrado nuevos canales. Ni si existen aplicaciones, sitios web y videos interactivos donde se enseñan sus significados, sus usos y sus meditaciones. Sin embargo, el riesgo es que su profundidad se diluya en superficialidad. Ni si los buscan como un atajo, como una fórmula mágica para atraer lo que desean, sin entender que no se trata de pedir cosas, sino de transformarse uno mismo. Porque los 72 nombres no son lámparas de genio, ni son espejos del alma y escaleras al cielo. Ni si cada vez que alguien se acerca a ellos con sinceridad, algo se mueve en los mundos invisibles. Ni si como si un antiguo pacto se renovara. Ni si las aguas del Mar Rojo volvieran a abrirse, no en un desierto físico, sino en los laberintos internos del ser. Ni si tú también puedes cruzar ese mar. Ni si por otro lado, quizás te espera no una tierra prometida externa, sino una versión más luminosa de ti mismo. En lo más profundo del alma humana hay un eco que resuena con las palabras que no pueden ser dichas. Ni susurro que no se escucha con los oídos, sino con el espíritu. Ese eco, según los antiguos sabios, es el mismo aliento con el que Dios habló los 72 nombres al entretejer la estructura secreta del universo. ¿Pero qué significa esto realmente? Más allá del simbolismo, los 72 nombres no son simplemente letras. Ni son mapas codificados del alma, llaves que desbloquean puertas internas, pasajes que conectan el alma humana con la energía divina. Ni si combinación lleva en sí una frecuencia única, como si fueran las notas de una sinfonía celeste, y tu alma, cuando está alineada, se convierte en el instrumento que las interpreta. No se trata solo de misticismo. Se trata de reconocer que tú también fuiste creado con nombre. Que tu existencia no es un accidente. Tu alma vibra en un lenguaje que trasciende el habla. Tu nombre interior, cada ser humano, según la tradición hebrea más esotérica, posee un nombre interno, una combinación divina que refleja su propósito espiritual en esta vida. No siempre es fácil encontrarlo. A veces se revela en sueños, otras en crisis, otras en el más profundo silencio. Cuando lo descubres, todo cambia. Tus decisiones cobran dirección. Tus caídas tienen sentido. Tus vidas se convierten en puertas. Tu nombre interior no está escrito en ningún documento. Grabado en tu alma. Los 72 nombres de Dios no hacen otra cosa que ayudarte a recordar quién eres realmente. El velo y la revelación vivimos cubiertos de velos, el velo del ego, del miedo, del ruido cotidiano. Pero cuando uno medita con sinceridad sobre estos nombres, algo se desgasta, algo se rompe. Es como si un resplandor lejano comenzara a iluminar los corredores oscuros del alma. El nombre que más te incomoda es el que más necesitas. Porque cada uno de ellos es un espejo, muestra no solo lo que eres, sino lo que podrías ser si recordaras tu verdadera identidad espiritual. El último secreto, quizás el secreto final, no está en las letras. Ni siquiera en los significados ocultos. El verdadero secreto es este: tú también eres un nombre de Dios. Una expresión viva de su luz. Ni si chispa consciente caminando en medio de un mundo dormido. Al estudiar los 72 nombres, no estás buscando algo externo. Estás descifrando tu propio rostro en el espejo divino. Y al hacerlo, el alma se expande. Ni si oscuridad se disipa. Ni si Dios, silenciosamente, sonríe. A lo largo de los siglos, el conocimiento de los 72 nombres de Dios fue resguardado con celo. Ni si en los pliegues del pergamino sagrado, transmitido en susurros entre sabios, envuelto en símbolos que solo el alma hambrienta de luz podía descifrar. Ni citaba de un secreto por elitismo. Era una cuestión de madurez espiritual. Porque quien accede a este poder sin la preparación del corazón, solo encontrará espejos rotos donde buscaba ventanas al cielo. Ni si ahora, en este tiempo que los místicos llaman el final de los tiempos, o la recta final antes de la gran restauración espiritual del mundo, algo ha cambiado. El velo comienza a levantarse. Ni si las antiguas claves están saliendo a la luz. Ni si tú,
que estás viendo este mensaje, has sido llamado. No es coincidencia, ¿es destino? ¿Alguna vez sentiste que había más en la vida que lo visible? Ni mensajes escondidos en las casualidades, una presencia silenciosa en los momentos más solitarios. Ese anhelo inexplicable, esa sed que ninguna religión convencional logra saciar por completo, es el alma misma recordando su herencia perdida. Los 72 nombres no son fórmulas mágicas. Ni son talismanes externos. Ni signos de tu propia divinidad dormida, caminos trazados por la sabiduría celestial para que el alma, en medio de su exilio, pueda encontrar el camino de regreso. Ni si estás aquí por accidente. Estás leyendo esto porque tu alma ha oído el llamado. Y ahora, lo que hagas con este conocimiento, marcará tu camino. Una herencia viva. Esta no es una historia del pasado. Ni si herencia viva, ardiente como un carbón encendido bajo las cenizas de tu vida cotidiana. Ni si necesitas soplar con intención, con hambre espiritual, con humildad verdadera, para que el fuego resurja. Ni si pensar meditando en uno de los nombres. Observando sus letras hebreas, repitiéndolos suavemente en tu interior, permitiendo que resuene como un mantra antiguo. Ni si allá de la técnica, deja que el alma lo escuche. Ni si sabrá qué hacer. Ni si habilidad espiritual. Conocer estos nombres no es un simple acto de curiosidad mística. Ni si compromiso con tu esencia más elevada. Ni si que mira hacia la luz no puede seguir caminando como si estuviera ciego. Ni si quien descubre los códigos del alma, ya no puede decir que no sabía. Esa es la belleza y la carga. El poder sagrado siempre exige conciencia. La invitación eterna al final, este conocimiento es una invitación a recordar, a regresar, a despertar, no a una religión, sino a tu propio diseño divino. 72 nombres de Dios están dentro de ti. No los busques afuera, sino en lo más íntimo de tu silencio, en el lenguaje secreto de tus lágrimas, en el fuego que aún arde, aunque sea débil, en tu interior. Cuando ese fuego se avive, cuando el alma comience a recordar, el universo entero lo sentirá.